La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al seminario web. Vamos a esperar un par de minutitos a que se conecten los últimos que quedan y en un par de minutos empezamos. Bueno, vamos a empezar ya y los que falten o queden por entrar pues ya irán entrando. Bueno, de primeras me presento. Soy Jonander Franco de SolidB. Y bueno, SolidB estamos ubicados en San Sebastián. Bueno, la mayoría ya sabéis de nosotros. Y bueno, vamos a hacer un webinar de PDM. Bueno, como ya sabéis, bueno, SolidWorks es un multiproduct y tiene muchas posibilidades, pero esta vez nos vamos a centrar en lo que sería la gestión documental, que sería un poco el PDM. Así que nada, vamos a ello. Bueno, como introducción, un poco los problemas que suelen haber en un departamento o en una oficina técnica, que suele ser lo habitual, pues pueden ser, por ejemplo, mantener los estándares de nombre de carpetas y ficheros. Es decir, siempre hay variantes o se intenta siempre que todo el mundo siga un mismo patrón, pero bueno, es de manera manual, automática. Hay veces que nos podemos confundir y demás. Y bueno, suele ser un problema habitual. Otro puede ser sobreescribir archivos accidentalmente. Esto nos ha pasado a todos, que de repente estés haciendo un trabajo y por lo que sea, pues sobreescribas el anterior y no tengas manera de recuperarlo. Otra podría ser coordinar quién está trabajando y en qué, cómo saber quién está trabajando en esta pieza o está haciendo este informe y demás. Bueno, hacer un seguimiento de quién hizo qué cambios, eso de no tendríamos ningún historial, ningún histórico de nada, simplemente tendríamos, bueno, pues una serie de mails o por ejemplo algún informe o lo que sea, depende la forma en la que trabajemos.
Y luego búsquedas pesadas de datos y ficheros realmente en el propio, pues en el servidor que tengamos común y demás, siempre vamos a perder mucho tiempo buscando nuestros archivos, nuestros ficheros, entre carpetas, ficheros de SolidWorks o de Word o de Office y de todo. Bueno, directamente los beneficios que nos aporta el PDM. ¿Qué beneficios nos aporta? Pues bueno, de primeras está integrado dentro del explorador de Windows. Es decir, bueno, lo explicaré un poco más adelante, pero como podéis ver, el almacén va a estar, tendrá una vista local que estará en el explorador, en la ubicación que se desee. Y bueno, de esa manera se accederá, pues como se hace normalmente, al servidor que tengamos, se accederá desde ahí y tendremos todo el almacén de ficheros. Esto que conlleva a que sea algo, pues, digamos, el mismo trabajo que estamos haciendo hoy en día o de la misma manera a la que accedemos a los archivos, acceder directamente al almacén de PDM sin tener ningún cambio a la hora de hacer lo que estamos haciendo todos los días. Otro beneficio, el control de revisiones para cualquier tipo de archivo. Puede manejar tanto Office como DWGs, como SolidWorks. Eh, también tiene la posibilidad de tener otros CAD, es decir, de soportar otros CAD como Solid Edge o Inventor se podrían manejar tranquilamente. Nosotros, de hecho, tenemos un cliente que es el Ulma Packaging, que, bueno, tienen el PDM de SolidWorks, aunque tengan Solid Edge. Porque, bueno, es muy potente y es algo que no lo tienen todos los CAD. Bueno, rápida búsqueda de ficheros con el buscador. Vamos a tener un buscador muy potente dentro del almacén que, bueno, lo explicaré luego un poco más adelante también, que podremos buscar por propiedades de archivos, por propiedades personalizadas o por, bueno, las búsquedas habituales por nombre, por carpeta, por proyectos. Realmente esto está internamente, lo lleva una base de datos, que también lo explicaré un poco más adelante, y toda esta información va a ser de utilidad a la hora de hacer búsquedas. Vale, tendremos plantillas estandarizadas o podremos tener de una manera u otra para nuevos proyectos o nuevos informes, de tal manera que siempre sigamos un único patrón para hacer los proyectos y de esta manera pues no confundirnos o no dejarnos ninguna información para, para realizar los proyectos y demás. Entonces, bueno, ¿qué más? Flujos de trabajo. Flujos de trabajo y control de seguridad. Mediante los flujos de piezas o de operaciones o de archivos, vamos a poder manejar y controlar todos los archivos que estén dentro del almacén. Es decir, todas las piezas o todos los ficheros que tengamos dentro del almacén podrán llevar un flujo determinado u otro en el que, pues bueno, se irán notificando a diferentes usuarios de que este archivo está listo, ya está diseñado o hace falta chequearlo para aprobarlo. Se podrán exportar PDFs de planos automáticamente, se podrán enviar emails, notificaciones entre usuarios. Bueno, en fin, lo comentaremos también un poco más adelante. Y bueno, un poco cómo soluciona el PDM todas estas cuestiones, ¿no?, que hemos comentado. Por ejemplo, mantener los estándares, ¿no?, que hemos comentado, pues ¿cómo lo haría? Pues haciendo plantillas estandarizadas para proyectos. Es decir, dentro del propio almacén, me voy al PDM, que lo tendremos aquí. Accedo, estoy como administrador ahora mismo. Y pues bueno, tendríamos un botón aquí directamente que podría ser pues nuevo proyecto. Vale.
Pues dentro del propio proyecto, dentro de la propia configuración que nos aparecería, pues podríamos ponerle pues el número del proyecto, pues no sé, me lo invento, 199. El nombre del proyecto, pues bueno, tengo un modelo por ahí que voy a meter ahora. Ponemos así, 4 cilindros, que es el motor. El cliente sería SolidB y bueno, en este caso pues lo hago yo. Una breve descripción, bueno, la podemos obviar o no, depende. Pues bueno, pues yo que sé, ensamblaje para webinar EPDM. Vale, aceptamos. ¿Esto realmente qué nos va a hacer? Bueno, yo he establecido con una serie de parámetros que el proyecto que vayamos a crear va a tener una estructura de carpetas de un tipo. Es decir, cuando aceptemos dentro de la carpeta proyectos, nos va a crear un proyecto directamente con el número del proyecto que yo le he metido y el título. Y dentro de una de esas carpetas, que será dentro de una carpeta como documentación, tendrá un Word que sería un poco el que estaríamos gestionando ahora mediante esta pantalla. Ese Word sería un informe que, bueno, la filosofía un poco sería un informe que tengan todos los proyectos y que siempre va a estar en ese mismo sitio. Entonces, bueno, de esta manera te crea la estructura de carpetas y tendrás siempre el informe en cada proyecto, tirando de una plantilla que será siempre igual y todos los datos que nosotros metamos aquí se actualizan automáticamente en el Word. Entonces, bueno, evitamos errores manuales y demás. Aquí, bueno, el nombre del proyecto sería este. Podría tener un número de informe. En este caso, pues bueno, me lo invento también. Revisión se actualizará automáticamente. Se irá actualizando si el Word entra por un flujo en el que tenga revisiones o no. Igual no se quiere que un Word, no tiene sentido que un Word igual tenga una revisión o no. Eso a cada uno depende cómo lo plantee. Pues bueno, título sería informe proyecto. Asunto, bueno, vamos a poner el ejemplo este que tengo yo. Creado por John Ander. Todo esto, ¿de dónde me lo coge realmente? La fecha de hoy. Todo esto, ¿de dónde me lo coge? Me lo coge directamente del proyecto que ya hemos hecho en la plantilla de antes. En la ventana de antes hemos ido rellenando el nombre del proyecto, el número, entonces directamente me lo enlaza. ¿Por qué? Porque realmente este informe va a estar dentro de esa estructura de carpetas. Entonces, dentro de esa estructura de carpetas, que la podemos ver aquí, estarían proyectos. Bueno, yo lo he ordenado por años. He hecho este. Entonces, bueno, tendríamos el mecánico, imágenes, documentación, tendríamos este informe, que sería un poco el que tendríamos aquí. Entonces, ¿qué hace? Rellenármelo automáticamente. Y me lo va rellenando. Bueno, esto es un informe que he hecho yo, un poco plantilla, que por supuesto se puede modificar y se puede tener el que se quiera. Lo guardaríamos y tendríamos aquí. Vale, este Word, como está dentro de la propia carpeta, pues bueno, se le han vinculado todas las propiedades y demás que tiene ese proyecto. Es decir, si yo tengo por aquí lo que yo quiero pasar, que sería este ensamblaje, lo único que tendríamos que hacer sería ir al PDM, entrar dentro de la carpeta, vale, y pegarlo. Vale. Una vez que lo peguemos, tendríamos en el propio explorador, tendríamos una previsualización con todas las propiedades que tiene. Es decir, yo por meterlo aquí, en cuanto lo registre, me aparecerá esta ventana en la que me dirá, bueno,
pues tienes el ensamblaje principal, el cual tiene como referencia un plano, que será su plano, y el cual tiene como piezas internas, tiene pues esta de aquí y luego una serie de pistones y demás. Entonces, bueno, sería registrarlos todos, podemos poner un comentario, sería, bueno, pues registro del modelo, bueno, vamos a poner webinar EPM, vale, entonces lo registramos y directamente se registra aquí dentro. ¿Esto qué hace? Que, por ejemplo, planos tengan las propiedades de la carpeta, es decir, la carpeta que nosotros hemos creado del proyecto, que sería pues, este número y este nombre, directamente se vincularían al plano. Entonces, de esta manera, claro, es todo automático. Realmente no tienes que pensar si se va a rellenar allí o no. Son fallos que podrías producir manualmente por cansancio o lo demás o por despiste, que aquí lo vas a tener siempre igual y siempre bien. De hecho, si yo cambiaría, esto me cambiaría también, ¿sí? Al igual que con el informe igual. Si yo mediante la tarjeta de datos cambio el título y pongo, pues, vamos a poner título para que se vea, me dirás, me pregunta, ¿has modificado el contenido? ¿Les ha guardado los cambios? Le digo que sí, acepto, lo tengo abierto, no puedo modificarlo. A ver que lo encuentre. Vale. Esto lo voy a cerrar. Vale, ya lo he cerrado. Eso es. Si yo esto lo cambio, bueno, lo voy a registrar primero para que se registre. Vale. Dentro de la tarjeta de datos, bueno, me lo tendría que volver a traer. No sé si lo he traído ya. Sí, eso es. Vale, y podría poner pues el número, cambiarlo. Entonces directamente le digo que sí. Y yo cuando lo abra, directamente me ha cambiado el número. Sí, todo esto es automático, que es lo ideal. Vale. Bueno, y comentar un poco más que, como podéis ver, lo tendríamos aquí. Bueno, lo tengo en favoritos, pero podemos tenerlo en C o donde se quiera y accederíamos a él de la misma manera. Mediante esta de aquí, esta pestaña de aquí, podríamos salir del PDM. Sí. Y luego podríamos volver a entrar como administrador, que es el caso que estaba yo, o como otro usuario. Y bueno, tendríamos... Esto sería igual respecto a el explorador de lo que estamos haciendo ahora, de dónde cogeríamos las piezas y demás, sería lo mismo. Vale. Bueno. Entonces, las plantillas, ¿qué más? ¿Cómo podríamos evitar o cómo soluciona el EPDM suscribir archivos accidentalmente? Bueno, el PDM tiene un histórico de revisiones y versiones que, bueno, por ejemplo, en esta pieza, si hacemos una modificación, haciendo clic derecho en el fichero, tendría un historial. Es decir, yo si cambio algo, el propio SolidWorks, por ejemplo, me voy a este archivo CAD y voy a mirar qué es esto. Este es el ensamblaje. Vale. Pues, por ejemplo, en este pistón.
me lo traigo. Vale, por ejemplo en este pistón, sí, el pistón este pues me lo traigo. Imagínate que quiero hacer una modificación aquí, por lo que sea, que no tiene mucho sentido, pero bueno. Construimos un corte hacia abajo, 0,05, vale. Y tendríamos esa modificación del archivo. Entonces, bueno, lo guardamos, lo registramos. Podríamos un comentario, pues, corte en la cabeza del pistón. Registrar. Vale. Realmente, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado la pieza y hemos hecho dos versiones de la propia pieza. Es decir, el histórico nos va a poder o nos va a dejar acceder a otras versiones anteriores sin... bueno, nos va a dejar acceder a otras versiones actualizando todo el ensamblaje y todas las piezas y todas las referencias que tenga. Es decir, esta sería la versión 2 de esta pieza, que si yo iría a la 1, me devolvería otra vez a la pieza sin el corte. ¿Sí? Vale. Dentro del propio almacén, este pistón, haciendo clic derecho, va a tener un historial creado, registrado, editando. Y podremos acceder a... Aquí podemos ver que está sin el corte. Podremos acceder a la última versión obteniendo la versión más reciente. Directamente nos aparecería con el corte. Es decir, siempre vamos a poder tener un historial sin tener que duplicar el archivo, que es lo que haríamos normalmente. Duplicar el archivo y decirle, bueno, versión 1, versión 2, que luego al final nos va a generar, pues bueno, un espacio, una serie de ficheros que al final ahí es un histórico y vamos a tener ficheros repetidos realmente. Sí. Bueno, respecto a cómo coordinar quién está trabajando y en qué, pues bueno, el EPDM facilita el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque desde el propio SolidWorks, desde el propio árbol que podríamos tener aquí, desde la pestaña de Enterprise, que se integra dentro del propio SolidWorks, voy a abrir el ensamblaje. Vale, el ensamblaje que hemos dicho que era el motor y es el ensamblaje. Vale, lo voy a abrir. Vale, bueno, pues lo tendríamos abierto. De esta manera podemos ver cómo aquí tenemos el pistón y podríamos ver quién ha traído el archivo o quién lo ha modificado. En este caso ha sido administrador, que si yo me metiera con otro usuario podría ver que el administrador ha hecho esos cambios y a qué hora y qué fecha. De esa manera, claro, podríamos facilitar el trabajo en grupo, es decir, si yo abro el ensamblaje y puedo ver que la revisión que tengo no es la última, podría obtener la versión más reciente y que directamente se me actualizara el ensamblaje, viendo de quién es el usuario y a qué hora lo ha hecho. Sí, vale, eso es un poco la idea. Vuelvo a la presentación. Vale.
Hacer un seguimiento de quién hizo qué cambios. Bueno, como hemos comentado, tiene un completo histórico de versiones y notificaciones. Es decir, todo el historial va a quedar guardado dentro de cada pieza, la información de cada pieza. Vamos a tener quién lo ha creado y cuándo, el usuario. Luego, toda la transición en el flujo, toda la vida que ha tenido esa pieza o ese archivo, las versiones, bueno, en este caso la revisión, las revisiones, revisión A, revisión B, o 0, 1, lo que se quiera. Y todos los comentarios de cada una. Estos comentarios se van a poder modificar si tiene ese usuario permisos, y si no, pues estarán aquí. Se les puede obligar o se puede obligar a que un usuario en concreto pues tenga que introducir el comentario obligatorio. Se podrán imprimir y bueno, aquí tendríamos un histórico de todas las versiones y revisiones. Vale. Esto, como hemos dicho, estaría, pues bueno, clic derecho, historial, y estaría aquí. Si hacemos algún movimiento con esa pieza o con ese fichero en concreto, es decir, si yo este fichero, que ahora creo que lo tengo abierto aquí, sí, pero bueno, voy a hacerlo con otro. No sé si tengo alguno más. Si no lo... Bueno, lo voy a hacer con el informe. Si este informe, por ejemplo, yo lo corto y lo pego aquí, sí, este informe en su historial va a tener también la opción de ver a dónde se ha movido y desde dónde. Es decir, va a haber siempre un control de todos los ficheros que estén en el PDM, de una manera o de otra, ya sea moviéndose, revisiones y demás. Que podemos cambiar el nombre del archivo, tampoco se pierden las referencias dentro de los ensamblajes o dentro de los planos, que es muchas veces lo que nos pasa, que cambiamos el nombre y si no lo cambiamos bien, se pierden las referencias en el ensamblaje, en los planos, y luego nos pide pues volver a ubicar ese archivo porque no lo encuentra. En este caso no pasaría. Estás trabajando en entorno de PDM, directamente lo hace automático. Sí. Vale, volviendo un poco a la presentación. Vale, distribución del trabajo a departamentos. Esto realmente, ¿cómo lo podría solucionar? Pues tendremos flujos de trabajo y notificaciones dentro del almacén que podrían llevar, pues, en este flujo de trabajo una serie de ficheros. Por ejemplo, este sería un ejemplo del flujo de trabajo de archivos CAD. Pues bueno, entraría en el almacén, estaría en un estado que sería editando, que sería el primero que tenéis ahí arriba, y podrían pasar desde un estado a otro con una serie de transiciones que se podrían definir por usuarios y permisos y por grupos, que cada usuario tendrá su rol dentro del PDM y podrá estar diseñando y se lo enviará a pues bueno, la persona responsable de aprobar los proyectos o los productos CAD y por ejemplo, en la transición entre editando y esperando aprobación, se le podría enviar una notificación a la persona responsable para avisarle de que ese usuario en concreto ha querido que el ensamblaje o la pieza pase a aprobación, entonces lo ha solicitado y automáticamente cuando esa persona se conecte al PDM, le aparecerá una notificación en la parte de abajo. Podemos hacer un ejemplo. Bueno, voy a cerrar el ensamblaje. No voy a guardar nada.
Vale, voy a cerrar el ensamblaje y, por ejemplo, este pistón, este de aquí, lo tengo que registrar primero. Eso es, registrar. Podemos poner un comentario o no. Lo registro. Vale. Y ahora puedo ir cambiando de estado del flujo. Es decir, creo que este pistón ya está diseñado bien, entonces quiero que me lo aprueben. Lo envío para aprobación. Podemos poner un comentario, pues enviado a aprobación. Vale. La persona responsable puede venir, puede ver que este pistón está en estado esperando aprobación, es decir, está esperando a que alguien venga y lo apruebe, ¿sí? Y pues bueno, una serie de criterios podríamos decirle que archivo aprobado. Ok. Vale. Con el flujo podríamos volver a solicitar un cambio si se requiere. Podemos, pues bueno, veo que bueno, en su día la aprobamos, pero necesitamos hacer un cambio, que es lo habitual. Necesitamos hacer un cambio en el pistón, por ejemplo, el que hemos hecho en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, podríamos incluir un comentario. Necesita rediseñarse. Cambio de cabeza pistón, por ejemplo. Vale, comentario. Por favor, cambiarlo. Vale, aquí tendríamos un filtro en el que diríamos a qué usuario. Yo en este caso lo he puesto así para que me lo envíen a un usuario que yo creo que sería Jonander. Entonces, bueno, le daríamos OK. Entonces, la persona administradora, que es como usuario en el que estoy yo ahora, que sería admin, podríamos cerrar sesión, se nos va del almacén y podríamos volver a entrar mediante clicando ahí arriba o entrando aquí, ¿vale? Y en vez de esta vez entrar como administrador, entraría como Jonander. Que, bueno, este usuario tendría otra contraseña diferente a otro anterior. Podríamos entrar y podríamos configurar de tal manera el almacén para que esta persona solo viera unas carpetas en concreto. En este caso me he puesto todos los permisos para bueno, tener la misma funcionalidad. Aquí abajo tendríamos una bandeja de entrada, me acaba de sonar ahora, que sería la notificación de que ese archivo en concreto voy a cerrar eso, vale, tendríamos la notificación de que los siguientes archivos han cambiado su estado de aprobado a cambiando. La operación ha sido realizada por admin y bueno, aquí vendría el archivo pistón gead, que estaría dentro de la carpeta tal y tal. Podemos verlo, obtener la versión más reciente o ir a propiedades o al historial directamente desde aquí. Y bueno, me han puesto un comentario. Necesita rediseñarse, cambio de cabeza del pistón. Por favor, cambiadlo. Entonces yo como diseñador iría a ese archivo directamente desde aquí. A ver, se me cargue. Directamente desde la notificación. Esto va así porque tengo demasiados almacenes creados. Vale. Bueno, lo voy a cerrar y listo. Podríamos ir desde la propia notificación que nos ha salido antes o manualmente, pues, ver el pistón, sí, abrirlo y modificarlo.
y luego, bueno, pues enviar aprobación y demás otra vez. Sería un poco la idea. Vale. Bueno, más cosas que puede realizar el PDM. El PDM puede tener un replicado de almacenes, que es muy interesante, pues bueno, cuando tenemos una sede en un sitio y otra en otro, y queremos conectarlas de alguna manera y que trabajen a la par. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Tendríamos una en Zamudio, ¿no? Con su servidor de archivado, es decir, su base de datos SQL, que es lo que está por debajo del PDM, con toda la información de todas las piezas. Podríamos tener, bueno, tendríamos la red local y podríamos tener un acceso web a clientes, por ejemplo, a proveedores, para que vean una serie de determinados ficheros que se podrían configurar con un acceso controlado. Sí. Podríamos tener la otra oficina en San Sebastián con, bueno, el servidor de archivado y la red local que estaría replicado respecto al anterior. Entonces, bueno, trabajarían en el mismo almacén, digamos. Entonces, bueno, como un poco un breve resumen, todo lo que nos puede aportar el PDM, pues bueno, acceso seguro, versiones automáticas, codificaciones automáticas, plantillas de documentos o de informes o de proyectos, flujos de trabajo configurables bien por grupos, por usuarios, por permisos. Podríamos tener réplicas en sitios diferentes. Tendríamos la opción de búsquedas. Búsquedas se realizarían desde aquí, de esta manera. Podríamos realizar una búsqueda y, bueno, buscar en una carpeta en concreto un nombre, una descripción, por tarjetas, por variables, en fin, por toda la información que esté en la base de datos, que es toda. Un archivo, mientras esté dentro del PDM, va a ganar esa oportunidad de tener esa serie de información y utilizarla luego pues bueno, para mostrarla, para que se rellenen Word automáticos o listas de materiales o listas de conjuntos o lo que se quiera. Vale, sería muy fácil de usar porque, como ya habéis visto, estaría dentro del propio explorador de Windows. Realmente en funcionalidad no hay que aprender mucho. O sea, la formación no sería muy extensa. Y bueno, resumen de beneficios. Rápido retorno de la inversión. Tema revisiones, versiones. Habéis visto que se puede controlar como se quiera. Se va a tener siempre un histórico de todas las versiones y todas las revisiones. Se podrá volver atrás. Se podrá volver hacia adelante. Ese histórico siempre va a quedar ahí y se utilizará o no en proyectos distintos o en el mismo proyecto cuando se quiera. Vale, se podrá controlar el acceso mediante usuarios y contraseñas y mediante permisos. Permite la reutilización del diseño. ¿Por qué? Porque de la manera que hemos dicho podemos volver a la versión anterior y usarlo en otro proyecto. Mejorar la comunicación global, es decir, cuando abrimos un ensamblaje podremos ver quién lo va a tener abierto o quién ha hecho la última modificación y cuándo. Y podemos traernos la última versión directamente desde el propio ensamblaje abierto. Y se nos modificarían todos los cambios. Vale. Tendremos flujos de trabajo que se podrán editar y se podrán ejecutar tareas automáticamente, como crear planos, como mandar notificaciones y demás. Minimiza errores, importante, minimiza muchos errores. Todo es automático siempre. Siempre que se cambie algo, cambiará directamente en el Word, cambiará directamente en el plano, cambiará directamente en todos esos ficheros o toda la información que tire de ese plano o de esa pieza. Y bueno, el riesgo reducido que tiene, ¿no? Que tiene una base de datos que es difícil que es difícil tener acceso a ella, claro. Bueno, me voy a quedar aquí un poquito más por si tenéis alguna duda y demás. Tenéis aquí nuestro contacto, nuestro teléfono, por si queréis
comentar algo, tenéis alguna duda, podéis enviarme directamente a mi mail o a SolidBee, llamar y bueno, interesaros. No sé si tenéis alguna otra duda o podéis ir comentando. Como ya digo, me voy a quedar aquí un poquito para que me comentéis qué es lo que podéis necesitar. Bueno, muchas gracias por asistir y, y nada, espero que os haya sido útil la demostración y que veáis qué potente es la herramienta realmente, que es una herramienta, pues bueno, muy útil y muy fácil de usar. Veo que me habéis comentado que alguno tiene alguna pregunta. Mm, a ver, la comento. Mm, vale, me preguntan a ver si qué ahorro de tiempo, bueno, lo entiendo yo así, qué ahorro de tiempo tiene el PDM en cuanto a otros instalando y demás, y luego sería, supongo que a la hora de aplicar, ¿no? A la hora de aplicar el, el PDM, ¿cuánto puede tardar? Bueno, lo que es la implantación hay de muchos tipos. Lo que es la implantación hay de varios tipos. Sí que puede haber implantaciones que lleven mucho tiempo y otras lleven poco. Es decir, depende de la complejidad en la que cada uno la que cada uno quiere hacer, vamos. Como podéis ver, tienen muchas posibilidades y muchas variantes. Se puede hacer todo tipo de cosas, se puede configurar todo como se quiera. Y, y bueno, dependiendo que se quiera, pues bueno, tardará más o menos. Me preguntan también si el PDM podría generar automáticamente un PDF y un STEP. Sí, sí, puede generar PDFs y STEP automáticamente, sí. Esto se haría pues mediante el flujo. El flujo en las transiciones podrían ejecutarse tareas automáticas que cuando, por ejemplo, en el ejemplo de antes que hemos dicho que la pieza iría de un estado a otro, pues directamente se nos crea un PDF en una ruta en concreto, porque todos los planos los tengo ahí, o no, en la misma. Es decir, eso ya como se quiera, pero sí, la respuesta es sí, sí se puede. No sé si me preguntan algo más. Mm, no sé si tenéis alguna pregunta más. Me preguntan cómo sería la integración con listas de materiales y bases de datos. Eh, vale, las listas de materiales, bueno, se podría conectar con un RP, pero bueno, eso tendría que ser ya un poco trabajo de cada distribuidor, que bueno, nosotros en concreto sí que hemos hecho desarrollos de este tipo, pero bueno, desconozco si hay más gente que hace lo mismo y demás. Se podrían integrar, se podrían usar las propiedades de cada ensamblaje o de cada pieza, se podrían pasar, digamos, esa información desde la base de datos del PDM a la base de datos, pues de un RP, por ejemplo, o de lo que sea. Entonces la respuesta es sí.
No sé si tenéis alguna otra duda. Para todas estas cosas, si queréis información más detallada, por ejemplo, esta del RP, que es muy interesante, eh, simplemente poneros en contacto con nosotros y, y os podemos facilitar más información. De hecho, el propio PDM ya tiene la integración en la administración. O sea que, vale. Bueno, pues nada, una vez más, muchas gracias a todos. Si os surge alguna otra pregunta o lo que sea, recordad que tiene mucha facilidad de implantación, se hace de manera muy rápida y bueno, me preguntan alguna cosilla más, a ver. ¿El volcado de la base de datos ya existente sería automática o habría que realizarla uno por uno manualmente? Bueno, a ver, dentro de lo que sería el árbol de un propio ensamblaje, se podría exportar toda la información de todas las piezas de ese ensamblaje. Pero bueno, habría que mirarlo y demás, pero sí, se podrían hacer varias a la vez, incluso de todo el ensamblaje. Sí, sí, sí. Me preguntan también. mm, que me preguntan algo más. Bueno, hay que tratarlo en cada caso, pero sí, un poco lo que me comentabais. No sé si me preguntan algo más o si se os ocurre algo que os haya quedado ahí pendiente. Como ya os digo, siempre que tengáis alguna o que necesitéis alguna información extra o se os ocurra alguna pregunta más adelante o lo que sea, si lo necesitáis, ya sabéis, llamar a nuestro teléfono de contacto que estaremos ahí para ayudaros y proporcionaros la información que estiméis oportuna. Vale, bueno, pues como veo que ya están un poco las dudas resueltas, vamos a ir terminando. Y nada, otra vez más, muchas gracias por asistir y nada, hasta otra.